Lucía, gracias por la charla, muy buena y inspirante, ¿dice? Inspirante, inspiración, sí, sí, sí. Y una pregunta es que tú presentaste algunos ejemplos en el final que muestra mucho de la población de Uruguay y todo, y cómo están haciendo en la universidad. Pero en los primeros ejemplos, tú preguntaste, ¿qué tiene de Uruguay allá? Y ¿cuáles los puntos que tú ves que son buenos ejemplos para mostrar la cultura del Uruguay? Son difíciles, sí. Hola. Bueno, es una pregunta difícil porque yo soy muy crítica de la arquitectura uruguaya. También soy muy crítica de esa necesidad de encontrar una identidad específica. Sí. Creo que algunos de los puntos que históricamente tuvo la arquitectura uruguaya relevantes fue, primero, la sencillez en su carácter. Sin duda, Uruguay en sí mismo como país es un proyecto moderno. Entonces, un proyecto moderno pensando en la modernidad, ¿no?, de Colón para adelante, en el positivismo. Sí. Y eso nos permite o nos puso a todos el chip del entusiasmo, la eficiencia en el sentido de utilizar pocos recursos para lograr los mayores efectos, ¿no? Y también como una fe en que la arquitectura y lo construido puede generar cambios, digamos. Pero esto no es específico. Uruguay culturalmente sin duda tiene puntos particulares. Nosotros tomamos mate, tenemos candombe, somos gente sencilla, somos bastante soberbios, somos melancólicos, bailamos tango, podríamos salir de una película de Kusturica, o sea, pertenecemos mucho más a una película de Kusturica que al resto de Latinoamérica probablemente, pero sin duda somos optimistas. Sí. Sí. A pesar de mi nube, somos optimistas. Sí. Gente. Temos alguma aí? Enquanto se manifestam, então vou fazer uma. Bueno, Lucía, una impresión que tengo, ya estuve en Uruguay por muchas veces, es que ahí no pasa el reemplazamiento de construcciones como muchas veces ocurre en Belo Horizonte, en otros locales de Latinoamérica. Aquí en Belo Horizonte tenemos una ciudad de como 100 y pocos años y hay terrenos que ya se están construyendo por la tercera, cuarta vez que se demolen y se construyen. Y en Montevideo la impresión es que esto no pasa. Entonces a mí me parece que cuando lo hacen, cuando lo construyen allá, lo hacen en una forma muy cuidadosa, muy precisa, porque probablemente se va a quedar ahí, ¿no? ¿Esto hace algún sentido para ti? Sí, sin duda. Para nosotros, obviamente, por la falta de masa crítica y por la energía baja con la que trabajamos, tenemos una muy poca capacidad de reemplazo, pero además de eso, buscamos la estabilidad. Los uruguayos somos inmigrantes hace poco, todos nosotros, pero específicamente en Uruguay las poblaciones que dominan, que son la italiana y la española, son inmigrantes hace muy poco y trabajan siempre para la estabilidad. En ese trabajo para la estabilidad muchas veces no nos permite ver cuándo hay que operar sobre la decadencia o cuándo hay que renovar algo, pero sí nos da una dedicación muy grande a todas las pequeñas cosas. Montevideo tiene como, por un lado, es como una contradicción. Volviendo a la charla de hoy, Montevideo es un palincesto, pero tiene una lentitud muy grande para reescribir sobre ese papel. Entonces, aprovecha solo los espacios que se van borroneando para reescribir.
Lo que sí es una dificultad porque tenemos una ciudad que tiene toda la historia de la arquitectura desde la colonia a esta parte y que no logra mantener muy bien algunos de los edificios. Entonces, frente a la poca capacidad de mantenimiento que tenemos, siempre que operamos desde ese lugar, que voy de vuelta, es la sencillez y la eficiencia. Una de las cosas más relevantes es todo lo que se haga tiene que llevar bajo mantenimiento, porque lo haces y va a quedar para siempre. Eso es Uruguay. No va a ser mantenido y no va a ser demolido y no va a ser reemplazado. Es esa melancolía, esa estabilidad. Temos alguma na plateia? Silvinha ali. Fala em português, se preferir, como for. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer, foi muito legal mesmo. Ver um pouco desse sentimento assim, de arquitetura aberta na prática. Eu acho que a gente vê assim, na faculdade que a gente tem que aproximar da comunidade, fazer arquiteturas bottom-up, e é muito importante ver isso acontecendo, sendo apropriado, discutir esses espaços em desuso sendo usados. E esse termo que você usou, entretempo, é muito importante. E aí eu fiquei muito curiosa de entender como que era esse momento de contato com a comunidade nessa preocupação, assim, como que eram as formas de aproximar, de contatar as pessoas para desenvolver esse trabalho mais sensível às pessoas e que fosse interativo e tudo mais. Bueno, ella ha dicho que es buenísimo ver esta apropiación práctica de la arquitectura como bottom-up, como se la dice, que discute los espacios con los usuarios. Y la pregunta ¿cómo ha sido este contacto inicial, la aproximación de las comunidades para esta propuesta de una ocupación previa a que realmente se renueve un local o algo? El primer momento, después de que se vacía el mercado y se muda para afuera de la ciudad, en realidad fue top-bottom, no bottom-up. Fue el Estado preguntándole a la comunidad arquitectónica, a las mejores personas que saben de esto, que participan en un concurso, cuáles son las mejores ideas para este lugar. En ese momento, el territorio, te diría que no existía. Se hizo ese concurso y el concurso dio un montón de proyectos excelentes que no se podían llevar adelante y que además proponían un cambio muy grande en el barrio que iba a ser a lo largo de mucho tiempo, y no teníamos la capacidad de generar los usos que no fueran vivienda. Digamos, no proponía tanto cercanía, proponía sobre todo paquetes grandes y vivienda. Ese concurso se descarta y es en conjunto la Intendencia, la Municipalidad y la Facultad de Arquitectura, a través de profesores de la Facultad de Arquitectura que están trabajando en la Municipalidad, que surge la idea que nos permitan operar en el lugar. Entonces, la primera operación, en vez de llamar a la gente, simplemente fue generar el misterio de abrir la puerta. Se abre la puerta cuando empiezan a trabajar ahí los chiquilines, y en esa apertura de la puerta la gente empieza a ver que está pasando algo adentro. Entonces, sin grandes expectativas y siempre de baja, se empiezan a proponer esos talleres para discutir lo que era ese campo que estaba cerrado por el muro. Lo que se hace antes del proyecto del campo es generar actividades. Entonces se contrata a profesores de yoga, profesores de gimnasia, profesores de baile, y se colocan algunos juegos infantiles. A partir de la población que va a esas actividades, se empieza a construir como una pequeña comunidad muy sostenida, obviamente. La participación siempre es mucho menos de lo que uno espera. No hay que desilusionarse.
no hay que ilusionar al otro necesariamente, y cualquier conversación es buena. Eso es como lo más importante, ¿no? Y no tiene que ser sostenida. Uno no puede exigir de estos procesos que son bottom-up que haya del lado de la población la energía para sostenerlos, digamos. Es necesario sostenerlos de otra manera, ¿no? Alguien viene un día y te dice que va a volver el sábado que viene y después la vida lo atropella y no va a volver, ¿tá? Entonces te tenés que quedar con todas esas pequeñas cosas que van sumando. Entonces, en ese momento, obviamente, apuntalado y realizado casi en su totalidad por profesores de facultad y estudiantes de facultad, se empieza a proyectar esa plaza que era el campo. La plaza hoy está abierta, funciona, y no tiene la energía que tuvo el día del video, ¿no? Porque los arquitectos sacamos fotos de edificios sin gente, y los arquitectos también hacemos videos de los eventos cuando los que estamos en el evento somos nosotros, ¿sí? ¿No? Es como la Universidad Flotante en Berlín, lo que pasó en el momento en el que trabajó el estudio, en el momento en el que se energizó, y lo que pasa 3 años después cuando queda a cargo de la comunidad y hay que sostener eso, ¿no? La energía baja mucho. Entonces, hoy esa plaza funciona, esa plaza se abre los fines de semana, esta semana, pero funciona poco. Y no se puede pretender que funcione más. Pero las 25 personas que están de mañana y las 25 personas que están de tarde valen la pena. La intervención del edificio fue ya un tema mucho más acordado con la Intendencia. No intentaba resolver las problemáticas del edificio, todavía no se sabe qué va a pasar con eso. El edificio es una pequeña porción de todo el terreno que tiene un montón de galpones que son de mala calidad, ¿no? El edificio es el único que tiene una luz de buena arquitectura, digamos. El resto es mala calidad, no, pero digo, es muy industrial, anodino. ¿Anodino? Sí. Entonces, las intervenciones de adentro del mercado lo que intentaban era también buscar operadores, también involucrar al barrio, buscar operadores, y encontrar espacios en la ciudad para que pasen cosas que usualmente no se mezclan o que es muy difícil que sucedan a la vez. No solo opera en el espacio, para mí una de las cosas más importantes es esto otro, que operan las personas. O sea, es mucho más importante que lo que pasó adentro del mercado, qué logramos proyectar en el mercado, más importante es que pusimos en relación a un grupo de grafiteros con ¿no? el pianista más grande que tenemos, que es Luciano Superviel, con un grupo de mujeres de un barrio alejado que lo que hace es mermeladas para vender como segundo empleo los fines de semana y conectar esa gente, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Pero es baja la energía que requiere. Hay que saber cuándo terminarlo, eso es lo otro importante, ¿no? Así como cuando hay que tomar una decisión sobre qué demolemos, tenemos que lograr demoler cosas en Uruguay, no demolemos nada. También hay que saber cuándo cerrar estos procesos. El proceso interior del mercado terminó, el proceso de la plaza de afuera sigue abierto hasta que se decida el nuevo uso de ese espacio. No sé si más o menos. Mais alguma, gente? Henrique aqui, tem uma outra lá atrás. Boa noite. Se sentaron para disimular, porque me hacen responder siempre a mí. Sim, claro, pero estamos aqui também, vamos perguntar, para que não se quede solita aqui, né? Perfecto. Boa noite. Eu vou fazer a pergunta em português e o Pedro traduz depois. Eu queria saber como que o desenho do mobiliário e da arquitetura e do urbanismo pode impactar beneficamente para questões dos gêneros, que você comentou que o palco era um pouco alto e isso se deu pela vontade, a intenção de ser desenhado para um homem.
como que a gente pode fazer o caminho inverso para que a arquitetura não cause essa segregação? Las palabras clave las comprendí. Diseño, segregación, el podio, el camino inverso, pero por si acaso. Porque practicamos en el espacio, más que ustedes. No, yo estoy convencida de que se puede hacer el camino inverso, sin duda. Y que nosotros somos capaces de proyectar para todos. Yo no hablo en inclusivo, así que uso la O, pero me refiero a todes, cuando digo todos. Una de las cosas más importantes es, obviamente, nosotros lo que tenemos, viste que en un momento matamos a Dios, lo que tenemos que matar nosotros es el modulor. Después de que lo matemos, estamos bien. En el momento en el que nos damos cuenta que todos somos diferentes, estamos bien. Lo único que hay que hacer es prestar un poquito de atención a cómo son nuestras prácticas en el espacio. No solo a la persona, no solo a las medidas de la persona, no solo una aproximación ergonométrica o una mirada social, sino al despliegue de las prácticas. Cuando digo prácticas me refiero a la acepción más fenomenológica de eso, cómo nos movemos y cómo operamos en el espacio y cómo ese espacio nos limita o cómo ese espacio nos habilita, digamos. En ese sentido hay un tipo muy interesante, muerto ya, que se llama Piaget, que era educador y psicólogo y bueno, un montón de cosas, que Piaget planteaba que el proceso de apropiación del espacio tiene como dos momentos distintos. Uno es la asimilación y otro es la acomodación. En el de la asimilación yo modifico mis prácticas según lo que me permite el espacio. Y en el otro, nunca me acuerdo cuál es cuál, en el otro yo modifico el espacio para sostener las prácticas que creo que son relevantes. Obviamente acá hay gente que tiene niños, supongo, y que llevó a los niños al jardín de infantes, a la guardería, ¿se dice? ¿Guardería? Sí. Y ahí hay una apropiación, ¿no? Lo hacemos muy fácil con la educación, nos damos cuenta que hay un momento de apropiación, el niño se queda poco tiempo, después se queda más. El aula se modifica, los lugares se modifican, ¿no? Y siempre en ese doble proceso, en el que el espacio me da bola a mí, dar bola no. El espacio se somete a mí y yo me someto al espacio y está esa puja. Entonces, todo lo que querramos hacer para permitirnos a todos movernos más libremente en el espacio tiene que ver con prestar mucha atención a esas prácticas y habilitarlas. Tiene que ver con esto de sostener en vez de contener. Lo mismo para cualquier equipamiento. Lo dije como en chiste, ¿no? Quiero aclarar. Estoy súper acostumbrada, mido 15 centímetros menos que el resto de mi familia. Todo en mi casa está diseñado para que... O sea, en mi casa de la infancia nunca llegué a agarrar nada bien. Pero la altura de las mujeres es distinta a la altura de los hombres, por lo general. Digo, es básico. La inclinación de la computadora. La capacidad de pararme cuando yo tengo más de 65 años y la fuerza que tengo en los cuádriceps es distinta. Entonces la altura del equipamiento es distinto. Y eso es lo más obvio, lo corporal, pero después está todo el resto de las prácticas, ¿no? Pero digo, es prestar atención. Para mí es eso, es analizar las prácticas. Y lo mismo corre a las distintas escalas, ¿eh? Lo mismo corre para el uso del espacio urbano, para el uso del territorio, para todo. No sé si respondí. ¿Sí?
Y a mí me parece que para este hay que tener 1,90 m, ¿no? Porque para mí también no está bien. Lo que pasa es que vos sos más bajito que el promedio. Sí, es verdad. Bueno, esto que dijiste es algo que me ocurrió cuando mostraste esta experiencia del mercado y todo lo que dijiste, que no hubo una conversación estructurada con la comunidad, pero simplemente que se lo abrió y que se lo dio condiciones para que la gente hiciese lo que les dese la gana ahí, ¿no? Y ahí se hicieron, por lo que comprendí, alguna cosa un poco William White, de observar cómo la gente se comporta ahí y a partir de esto pensar lo que hacer definitivamente. ¿Y cómo fue esta experiencia? Porque es algo que intento mucho trabajar con los estudiantes, que es desarrollar la capacidad de aprender a partir de la observación de la realidad y con esto hacer mejores arquitecturas o por lo menos buenas. ¿Qué te parece? En realidad yo no participé directamente en los talleres con la población, o sea que tendríamos que traer a Sergio sobre todo y a alguno de los chiquilines para poder responder bien esa pregunta. Todo este nuevo empuje en realidad no es nuevo y es muy sesentoso, ¿sí? Este regreso a prestar atención a lo cotidiano, prestar atención a la calle, poner en primer lugar a la persona, ¿no? Es como un revival que tenemos, pero desde un lugar mucho más inclusivo. Entonces, en ese sentido, obviamente que todos los roles que se juegan en esa conversación son distintos. Y el rol que uno lleva a ese espacio es el rol del operador principal, ¿no? Es la academia interviniendo en un lugar. Y negar que tenés un proyecto y que cuando tenés un proyecto hay un plan medianamente trazado antes, es muy difícil. Lo más importante era dejar que el proceso te arruinara ese plan, digamos, ¿no? O sea, nosotros obviamente teníamos una fe para una inauguración de algo. Teníamos una meta. Teníamos que entregar espacio público de calidad o de mejor calidad que lo que había. En el segundo teníamos que armar un festival de arquitectura. Lo importante fue no predefinir todo, sino empezar a andar e ir sumando personas. En ese sentido, todos los talleres que se dieron no estaban prepautados. Primero se entró, se generó el problema y después y en muy corto tiempo se hizo un llamado a talleres. El llamado el llamado a talleres no era para docentes exclusivamente, era para artistas y para gente del barrio que quisiera dar talleres, ¿no? Entonces, abrir esa cancha fue importante. Pero sobre todo creo que la clave cuando salís a intentar ese tiempo, digamos, ese proceso, es salir con unas pocas líneas y un bosquejo. No podés salir con ejecutivo. Tenés que mucha ansiedad y mucha inseguridad. Creo que tenemos primero Enrique, después Andrés. Ahí. Después de hoy entendí la dificultad de proyectos como esto en Uruguay y aún con esa dificultad, ¿qué te motiva a continuar a trabajar con proyectos como esto? Perdón por mi español. Me dice se comprendí que presentaste muchas dificultades de hacer arquitectura en Uruguay y todas las condiciones. ¿Qué te mueve a seguir haciéndolo? Como si no las hubiera aquí también, ¿no? El sueldo de docente no. Sueldo de salario. No. ¿Qué mueve a un arquitecto a hacer arquitectura? ¿O qué mueve a la facultad a ir al territorio? Cambiar el mundo.
Es lo que vinimos a hacer. Si alguien de acá está en esta sala y no quiere cambiar el mundo, pues a tu casa. O sea, es... ¿Sí? Es eso. Es cambiar algo. Cambiar el mundo material, ¿no? Y que eso genere otras cosas, pero digamos, eso es lo que hacemos, porque no somos sociólogos, o sea, es generar un cambio en el mundo material, en lo físico, en las cosas que se caen y hacen ruido, esas cosas. Creo que es eso. Y también el salario, ¿no? Por lo que dije Lord Ponsonby. Hola, buenas noches. Pero lo puedo hacer en español, no hay problema. Sí. Bueno, me pareció súper interesante la primera parte que nos mostraste de los 3 casos de arquitectura que está sucediendo ahí en Uruguay. Pero el que más me llamó la atención fue la segunda exposición, que desde la Facultad de Arquitectura de ustedes consiguen organizarse de una manera, por lo menos que lo que presentaste, muy bien, que es algo muy admirable, ¿no?, de hacer en otras universidades. Pero es casi 2 preguntas las que tengo. La primera es, ¿cómo es ese proceso que ustedes tienen para escoger algún edificio emblemático y hacer esa intervención? Y la segunda es sobre esa organización de los chiquitines que nos dijiste, chiquilines, ellos cómo se organizan. ¿Ellos aún son parte de la universidad? ¿Ya terminaron de ser estudiantes? Esas son las 2 preguntas que tengo. Bueno, bien, esta es una oportunidad para hablar de ese equipo. Primero, los edificios que se eligen políticamente. Son problemas políticos que están en la mesa de discusión. La estación de ferrocarriles está en la mesa de discusión hace muchísimo tiempo. El dique Mauá, claro, esto es Brasil y todo es muy grande. Para nosotros López Mena es un operador argentino muy potente que influye en las decisiones que tienen que ver con el país, que tiene que ver con, por ejemplo, si hay un puerto entre Colonia y Montevideo, ¿no? O sea, o si sigue habiendo un puerto, no, un puente, ¿no? La decisión sí, aquí vamos a hacer un puente o va a ser por barco. Entonces, sin duda que la problemática del dique Mauá y la terminal de pasajeros era un problema político ciudadano y el mercado modelo iba a hacerlo. Lo que pasó ahí es que nos adelantamos, básicamente. Entonces, tiene que ser algo que involucre a la gente, que involucre a las personas que toman las decisiones y que no tenga una solución consensuada a priori. Esa es la forma. Y sin duda un edificio relevante, patrimonial, ya clasificado o no. Eso es por otro lado. El grupo de personas que trabajan ahí, esos 9 personas que nombré, hay profesores de facultad de 3 carreras distintas, hay estudiantes de facultad también de 3 carreras distintas. Lo importante para conformar ese equipo fue claramente la visión que ellos tienen sobre todo esto, la edad. Fue una decisión política también el equipo, eso no fue un concurso, fue una decisión política, ¿no?, de llamar a estas personas y que ellos buscaran a alguien, ¿no?, con quien pueden llevar adelante. Esto es un proceso muy largo, con mucho trabajo de coordinación con organismos públicos, mucha paciencia y muchas horas de estar ahí al frío viendo si venía alguien, ¿no?, al mercado. Y hay arquitectos, hay diseñadores en comunicación visual y hay
profesores de dibujo, hay ilustradores, hay de todo en el equipo. Sobre todo que hubiera una gama disciplinar que nos permitiera llegar a otros lugares. Pero básicamente esas son las decisiones que también, repito, yo lo que te estoy haciendo no es contarte el proceso, sino hacer una lectura de las decisiones que tomamos. No es que el consejo de la facultad dijo vamos a hacer esto, esto y esto, sino que primero mirás y ves dónde tenés el disruptor, dónde está la persona disruptora, agarrás al disruptor y lo pones a operar ahí. Y el resto es, sin duda, la facultad, somos 3 millones de personas, 11 millones de cabezas de ganado, pero hay 140.000 estudiantes en la Universidad de la República aproximadamente, y hay más o menos 6.000 y pico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Hay una masa crítica grande. No hay un peso, un real, pero hay tracción a sangre. No sé si responde más o menos. Es como dijiste, es una organización compleja, ¿no? Que no es solamente el consejo que escoge la intervención, que es multidisciplinar y hay varios factores que van a decidir. Pero por ejemplo, al patrimonio que ustedes intervienen, ¿ya lo tienen mapeado? ¿O cuál es la próxima intervención que van a hacer de usina? Hola, ¿ahí? La Universidad de la República, UCINA tiene un Instagram que vale la pena mirarlo. La Universidad de la República tenía un edificio muy viejo, que tendrá 140, muy viejo para nosotros, ¿no? Una nación joven, 140 años, que era la Facultad de Veterinaria, que está en un predio muy privilegiado de la ciudad. La Facultad de Veterinaria mudó su campus para afuera de la ciudad y ese edificio quedó vacío. Entonces hay una intervención que se hizo a principios de este año y a fin del año pasado, que fue poner ese edificio en cuestión y aproximarse a esa facultad, porque es un problema político. Esto también va a haber que cortarlo. La Universidad de la República es independiente de los demás entes autónomos del Estado. Tiene su propio gobierno, que es cogobernado, ¿sí? A través de consejos en el que participan estudiantes, profesores y egresados, ¿sí? Toma decisiones sobre su patrimonio y tiene su propio presupuesto, ¿sí? Entonces, cuando hay un edificio que le pertenece, que no se usa más, decide solito qué hace con el edificio. Esto ha sido muy cuestionado últimamente. Entonces el Estado planteó, cuando el edificio está en desuso, el Estado también puede operar sobre eso, ¿no? Que vos tenés una lucha por el territorio y por el poder y por el ejercicio del valor de uso y del valor de cambio de la ciudad, que se da entre privados y públicos, pero entre privados también se da, y entre públicos. Entonces acá lo que hay es el Estado luchando por el mismo pedazo de territorio. Entonces, lo que se quería poner en cuestión cuando se intervino en esa facultad de veterinaria, que no fue una intervención física, pero unas reflexiones, que fue la última, fue eso de qué pasa cuando nosotros, universidad, decimos esto es nuestro y no de todos, ¿no? Porque, ojo, con la universidad, porque somos unos selectos, ¿no?, que estamos acá haciendo esto. Entonces, ese fue el próximo edificio, que también cumplía las dos condiciones. Era un edificio con cierto valor patrimonial y era un problema político que tenemos de acá adelante los próximos 5 años. Y ahora tenemos un pequeño corte por el Arquisur, que por ahora no tengo ningún dato de en qué lugar de la ciudad se va a meter. No tengo ningún dato de si es un patrimonio clásico o otro tipo de patrimonio.
porque también ahí hay toda una discusión, ¿no? que la facultad se ha dado, pero que también se da en las comisiones de patrimonio, que es hasta cuándo paralizamos, hasta cuándo seguimos declarando patrimonio, si eso no el cronocaos de Kohlhaas, ¿conocen esa exposición? Bueno, ¿hasta cuándo vos seguís paralizando el mundo con el discurso de la conservación y del patrimonio? ¿Cuán relevante es ese discurso y cuánto hay de construido en ese discurso, en ese turismo? ¿No? Las cosas que son patrimonio son las cosas que afectan a mi memoria, y muchas de las cosas que siento patrimonio es porque antes las vi en algún lado, pero... Entonces hay ahí cuestionamientos de este tipo. Pero digamos, próxima parada es el Arquisur. Aún no te puedo decir si nos meteremos con nuestra propia facultad o con otro edificio. No me odies por lo que voy a intentar un concepto que me enseñó Pedro. No, sí, voy a aplicar un concepto que me enseñó Pedro ayer en su tesis de doctorado, que lo tomó de Frampton para su análisis de estudios de casos, que consiste en encontrar atributos comunes en varias cosas para determinar ese atributo y poder explicar o contrastar proyectos. Vamos a ver cómo me sale, porque me parece que tú querías no tener un enunciado hoy, no tener de alguna manera una frase, unos ingredientes que nos caracterizaran la arquitectura uruguaya, y sin embargo yo encuentro unos elementos en común. Entonces no me odies en lo que nos presentas. Yo le pondría el título, y para mí es muy revelador lo que traes, muchas gracias. Le pondría proyectos en Uruguay que establecen relaciones horizontales en todo lo que presentas. Primero, porque el paisaje con el que abres, el paisaje físico, natural, es un paisaje muy horizontal. Si comparamos con Colombia, con Brasil, donde hay muchas montañas altas, playas, incluso la misma arquitectura es una arquitectura de curvaturas, ¿no? Como de sinuosidades. Acá, en Colombia, también muchísima diversidad, muchísimos, digamos, elementos no tan horizontales. Y luego el primer proyecto, el CAF, es en sí mismo la celebración, el festejo del plano horizontal. Es un edificio que establece relaciones a nivel urbano desde el plano horizontal, tanto en, digamos, el plano horizontal se pliega de alguna manera, esa plaza pública establece de alguna manera en la arquitectura el plano horizontal establece relaciones de institucionalidad, ¿no? Eso también Louis Kahn tiene algo de eso. Me parece muy interesante cómo este proyecto es esa celebración del plano horizontal en lo urbano. Luego el proyecto de la universidad, que alrededor del patio también crea unas relaciones horizontales, aun cuando el edificio es fundamentalmente dos límites verticales muy importantes en las crujías o en las franjas construidas. Es en el plano horizontal donde sucede el acontecimiento social, y el patio donde hay una reunión, no establece otra vez relaciones horizontales a nivel del suelo. Y el proyecto de la casa establece unas relaciones horizontales quizás con el juego con la línea de horizonte del paisaje, y finalmente la casa es una línea también. Es una gran bóveda que establece una horizontalidad en su forma, en las operaciones tectónicas y constructivas. El muro también es hecho en piedra, digamos, por hiladas que de alguna manera son horizontales. Entonces, creo que es interesante para mí, me queda en mi cabeza, ¿no?, la horizontalidad de la arquitectura uruguaya después de ver tu charla, y finalmente unos proyectos en la universidad que establecen relaciones horizontales entre la gente. Relaciones horizontales de estudiante, relaciones horizontales entre la academia y la comunidad, entre los profesores y los estudiantes, como no es simplemente un problema geométrico, un problema de paisaje, la horizontalidad, sino también un problema de entendernos, de vernos, de relacionarnos con el otro, ¿no? No me odies por ponerle una identidad a tu charla. Para mí encuentro
esos ingredientes muy interesantes, muy contrastantes, y me la he disfrutado un montón. Quiero hacerte una pequeña pregunta, y tiene que ver con una palabreja bastante cliché en arquitectura, pero que se está transformando y que me parece muy interesante, y es la palabra minimalismo, porque siento que en los 3 proyectos que presentaste hay una suerte de minimalismo muy interesante, y claro, en la modernidad digamos que se instaura el minimalismo casi como una apuesta estilística, ¿no? Casi como un enunciado estilístico que surge del movimiento de Stil, luego Bauhaus, etcétera, la estética de la máquina, donde nada es ornamento, ¿no? Todo es lo esencial, pero que finalmente se legitima en tanto un estilo, el minimalismo. Sin embargo, es muy interesante cómo en Latinoamérica el minimalismo que está comenzando a darse es más resultado de la escasez de recursos y de la posibilidad de ser muy recursivo a la hora de resolver la arquitectura, y menos un problema estilístico. Lo podemos ver por ejemplo, Natura Futura de Ecuador, que vinieron hace poco, ¿no? Su aproximación al minimalismo no es vamos a hacer una retícula muy Mondrian tal, sino es tenemos que construir con lo poco que hay e intentar obtener lo más de lo poco que hay, ¿no? Quizás es algo que en Europa no es tan necesario, o en Asia o en Norteamérica, esto de hacer mucho con poco, pero en Latinoamérica sí, porque es una condición de, digamos, de este tema de los países en desarrollo, ¿no? ¿Cómo se ubica Uruguay en este problema por el minimalismo? Porque veo que hay tanto elementos compositivos del minimalismo, pero también en tu discurso hablaste de una necesidad de economía de medios, de poco mantenimiento, de poco recurso. ¿Qué opinas tú también frente a este problema por el minimalismo? Porque veo que tus arquitecturas, las que presentas, son bastante sencillas y contundentes en esa economía de medios y economía geométrica. Perdón que me extendí. Bueno, estás perdonado por lo de horizontal y tenés un poco de razón, ¿sí? Y estaba pensando cómo el proyecto de facultad, en realidad que no lo dije, pero el proyecto de facultad tenía el claustro de 1946 del edificio de Fresnedo y tenía un patio problemático en el otro triángulo, pero que era una preexistencia el patio problemático de las bicicletas. Y claro, esas 2 plazas horizontales, ¿no? Tenés razón. Todo. Entonces, los buscadores de coincidencias. No, y el minimalismo uruguayo. El minimalismo uruguayo es un hecho. Hay un tema de idiosincrasia, y es que el sincretismo nuestro es mucho menor al de otros países de Latinoamérica. ¿Sí? Eso implica que somos cuasi protestantes, con muy pocas imágenes y muy poca adoración al icono. Eso es como que hay bajados de ahí estamos nosotros. Eso es por un lado. Y por el otro lado protestante de la eficiencia, sin duda, que creo que sí, que tiene que ver, que eso es una de las cosas que yo creo que para Latinoamérica son más. Europa estuvo enamorado de nosotros en un momento, ahora ya no, pero hace entre 20 y 10 años tuvo un momento de enamoramiento con esa capacidad nuestra de ser pobres y eficientes, ¿no? Y estábamos en las tapas de las revistas, por eso, vendiendo unos discursos, eso es para el bar, no para acá, pero es la misma razón por la que les gusta Francis Queré, que es África de pura cepa, o sea, no es simple. Este es el problema, estas son las herramientas que tengo, las herramientas las tengo que obtener del lugar, porque no lo puedo llevar adelante de otra manera, porque si yo tengo el río a 4 horas, yo tengo que hacer la primer comida en el río y cargar agua en el río, y la segunda aquí. Entonces los hombres cenan de noche pero no almuerzan, y las mujeres almuerzan en el río,
y es eficiencia y se terminó. Y entonces el uso de los materiales y el uso de las geometrías de Querer tiene que ver con obtener lo máximo a partir de los recursos que tenemos. Y en ese sentido Latinoamérica trabaja desde ahí. Hoy parte de los eco que nombrabas, ¿no? Habían algunos que habían nombres, o sea, para decir de todos nosotros. En Uruguay se junta con una estética muy, a mi entender, a pesar de que no somos mayoría protestantes, muy protestante, ¿tá? Es como, nuestra eficiencia es como la de Toró. Ubican cuando se raya Toró y se va a hacerse la cabaña al lago Walden. Toró se arma un proyecto ejecutivo de la cabaña y el proyecto ejecutivo es una lista de materiales, que era lo que podía comprar. Hay un librito español de Javier Monteis, creo que no me acuerdo si es La Habitación o Casa Collage, uno de esos dos. Esto es muy 90s, lo que estoy diciendo. Que tiene la lista de los materiales de Toró. Y la cabaña de Walden es un excelente ejemplo de arquitectura, y de arquitectura apropiada, eficiente y bella. Y el proyecto ejecutivo no son miles de dibujos innecesarios, es una lista de materiales, un martillo o una sierra y un know-how propio del lugar. Y creo que en eso Uruguay sí, hasta tuvo un posmodernismo chaucho, tuvo un neoclásico. Chaucho quiere decir anodino, leve, aburrido, no sé cómo decirlo. O sea, el uruguayo se maneja con esa estética de lo no ornamental en pos de la simpleza y de que prime esa eficiencia. Y no voy a dar nunca más una charla que pregunte Made in Uruguay, ahora voy a empezar así. Sí, ahora voy a tener que decir horizontal y Toró. Entonces te voy a preguntar la última para cerrar sobre Brasil. Si en Uruguay todavía se mira Brasil, a la arquitectura brasileña en búsqueda de referentes después del modernismo heroico, y si lo hacen, lo que buscan, y si buscan, lo que encuentran. Sí, sin duda se hace. Se mira a Brasil mucho más de lo que se mira a Argentina. Se mira a Brasil la misma, menos de lo que se mira a Europa, pero es el segundo lugar que se mira. Se encuentra, y me parece que esta casa que mostré es un ejemplo de Uruguay mirando a Brasil y siendo atravesado por Brasil, digamos. Se mira todo. Brasil es muy grande y para nosotros Argentina está llena de porteños y Brasil está llena de gran arquitectura. Y se mira con una admiración de esto, ¿no? De hermano menor. Pero sí, sin duda. Y se mira mucha arquitectura. Es más, hay muchos estudios que trabajan asociados a estudios brasileros. O sea, uno de los estudios jóvenes más importantes que tenemos es MAPA y trabaja y se mira esa parte de Brasil, que yo creo que tiene que ver con el clima, con el clima, la geografía haciendo al hombre en Brasil, pero para nosotros nos sirve porque de vuelta es como esa eficiencia. Lo leemos como algo depurado. Creo que no puedo hablar por ustedes, pero no. Sí, para mí la geografía hace, cuando digo hombres me refiero a humanidad. Y para nosotros es un motivo de admiración esa capacidad de, con 3 gestos, lograr modificar. Genial. Ana, ¿quiere acrescentar algo? ¿Alguien más? Entonces, Lucía, no vamos a cansarte más. Muchísimas gracias. Y ahí marchamos. Muchas gracias.